Diputado, como se registró con anterioridad, tiene la palabra puesta por 10 minutos. Sí, muchas gracias. Iba a señalar esa parte, fui prudente o tolerante, que en la sesión anterior, habiendo hecho el registro pertinente, no se me hubiese reconocido, y fui tolerante y me quise esperar para esta segunda sesión mi participación. Entonces, gracias, diputado presidente, por haberme concedido mi derecho a participar en asuntos generales. Con su permiso. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre de 1984, es decir, de 1948, perdón, es decir, hace casi 75 años. Según esto, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, en este mismo año se perpetró la Nakba contra el pueblo palestino. La Nakba es la palabra árabe que significa catástrofe o tragedia, y es el término que utiliza la población palestina para describir el éxodo forzado y la pérdida de sus tierras y propiedades durante la guerra árabe-israelí de 1948. Al término de la guerra, Israel ya había arrebatado el 40% del territorio que la ONU había acordado para el pueblo palestino. Ya antes de esa guerra, entre 200,000 y 300,000 palestinos habían sido expulsados de su territorio durante la guerra. Se les sumaron entre 300,000 y 400,000 más y fueron destituidos más de 400 pobladores árabes. Como ustedes saben, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, Palestina se encontraba bajo dominio turco como parte del Imperio Otomano. Luego, el territorio quedó bajo del control británico. Ahora, el pueblo palestino no tiene patria y fue obligado a parar como refugiados a la Franja de Gaza y Cisjordania. Y la Franja de Gaza fue convertida en la cárcel o cielo abierto más grande del mundo. Por un lado está el mar Mediterráneo y por el otro está rodeada por un muro de más de 20 metros de altura con únicamente 2 puertas de entrada y salida, controladas por el ejército israelí. El gobierno sionista y ultraderechista de Israel ha impuesto el apartheid al pueblo palestino. Ahora, en las últimas semanas, el mundo es testigo de un genocidio contra el pueblo palestino. Hoy pretende reducir la Franja de Gaza a cenizas y escombros. Cada día se suman evidencias de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ejército de ocupación del Estado de Israel, ataques a la población civil, desplazamientos forzados internos, como ya se señalaba, con fronteras cerradas sin permitir la entrada de ayuda humanitaria, inhumanos cortes de servicios básicos, agua, luz, combustible, así como nuevas cifras a diario de heridos y muertes de hombres, mujeres y niños, que se suman a miles de víctimas palestinas durante tantos años de ininterrumpida ocupación y sistemático despojo. Por otro lado, me uno a la exigencia pública de Unidad Comunista, federación de partidos que agrupan al Movimiento Comunista Mexicano, Partido Popular Socialista de México, Partido de los Comunistas Mexicanos y Frente de Escuelas Democráticas 25 de febrero, enviada por diversos medios al ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en el uso de las atribuciones concedidas al jefe del Ejecutivo por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva a instruir a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la canciller Alicia Bárcena, la ruptura de relación diplomática con el criminal gobierno ultraderechista de Israel, la expulsión del territorio nacional de su cuerpo y aparato diplomático, el envío urgente e incondicional de ayuda humanitaria a la población civil palestina recluida y martirizada en Gaza,
y el cese inmediato del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, firmado en el año 2000 y actualmente en el 2010 por graves violaciones a su clausulado, dada la ausencia de las mínimas garantías de representatividad consideradas por el derecho internacional, dado el carácter dispar entre el gobierno democrático mexicano y el del genocida, autoritario y supremacista del Estado israelista. Además de la persistente negativa del lado israelí a acatar las resoluciones dictadas por la Organización de las Naciones Unidas, puesto que ningún país afiliado a esta puede obedecer únicamente cuando le favorece y repudiar lo que resulta adverso. Los crímenes de guerra cometidos por el ejército de Israel, los civiles armados, el gobierno ultraderechista a cargo del primer ministro Benjamín Netanyahu, además de los miembros de su gabinete, deben de ser conducidos a la brevedad al juicio en la Corte Internacional por los delitos reiterados, premeditados y promovidos como política de Estado desde hace 75 años. Por genocidio y de lesa humanidad, despojo territorial, asesinato, desplazamiento forzoso, retención ilegal de prisioneros, tortura, intervención armada, segregación, apartheid, sometimiento económico y político, vulneración de los derechos humanos y lo que resulte, todo ello en perjuicio del pueblo palestino. El gobierno mexicano, en absoluto respeto de nuestra política exterior y tradición diplomática, debe de ser partícipe y coadyuvante en esta demanda y el proceso consecutivo. La participación activa de las potencias occidentales en el genocidio de Palestina, comandadas por el gobierno imperialista de Estados Unidos de América a favor del gobierno israelí, constituyen un deliberado acto de provocación, el cual pueden producir resultados adversos para el conjunto de la humanidad. Luego del fracaso de la aventura fascista de Ucrania, el imperialismo utiliza al gobierno de Israel como ariete para involucrar a los países de la región e indirectamente atacar a Rusia y China, con la intención de contener el avance de la multipolaridad y la pérdida de hegemonía en el escenario mundial. Una confrontación de la magnitud planteada por la ultraderecha imperialista será incontrolable y sus consecuencias funestas e impredecibles. La catástrofe humanitaria trascendería toda la historia venidera. De allí la premura por desmantelar la estrategia imperialista, actuando oportunamente y con responsabilidad para presionar la salida pacífica del conflicto, lo cual solo será posible cuando se suspenda la agresión, reconozca plenamente la existencia del Estado de Palestina, liberen los territorios ilegalmente ocupados, solventen todas y cada una de las retribuciones e indemnizaciones por el protocolo de abuso de gobierno de Israel y acaten a la letra las resoluciones de la ONU. Conocemos la colosal presión que el imperialismo ejerce sobre México a través de una infinidad de mecanismos. Sin embargo, estamos convencidos de que nuestro país no debe ser cómplice de la matanza ejecutada por los sionistas de ultraderecha, aunque promovida y financiada por el gobierno estadounidense y en mucho menor medida por la vía neocolonialista de los aliados. La dignidad y la prosperidad de la patria no se defiende hipócritamente. La soberanía nacional al interés del
belicismo imperialista, ni debe de estar sujeta a ningún imperativo externo, menos aún a la reproducción de la violencia ni a la ambición de quienes se creen amos del mundo. Sean México, las y los mexicanos progenitores de la paz digna, justa y duradera para Palestina, y no colaboradores advenedizos del engendro que se nutre con la sangre de pueblos indefensos. Es hora de demostrar las convicciones y tomar las determinaciones, porque luego, cuando otro niño palestino muera en Gaza, siempre será demasiado tarde. Compañeras y compañeros, lamentable que no podamos celebrar el 75 aniversario de los derechos universales, de la Declaración de los Derechos Humanos, porque solo sirve de adorno. Es cuanto. Muchas gracias. Para hechos, diputado. Tiene la palabra diputada Cuquita hasta por 3 minutos. Gracias. Para hechos. Voy a tratar de